Capítulo 3. ¿Cómo planteaba Marx la cuestión en 1852? En 1907 publicó Mering en la revista Neue Zeit, tomo 25, página 164, extractos de una carta de Marx a Wedemeyer del 5 de marzo de 1852. Esta carta contiene, entre otros, el siguiente notable pasaje. Por lo que a mí se refiere, no me caben ni el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna, ni el de haber descubierto la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de las clases. Lo que yo aporté de nuevo fue demostrar: 1. Que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. 2. Que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. 3. Que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. En otras palabras, Marx consiguió expresar de un modo asombrosamente claro dos cosas. Primero, la diferencia fundamental y cardinal entre su doctrina y las doctrinas de los pensadores avanzados y más profundos de la burguesía. Y segundo, la esencia de su teoría del Estado. Lo fundamental en la doctrina de Marx es la lucha de clases. Así se dice y se escribe con mucha frecuencia, pero esto no es exacto. De esta inexactitud se deriva con gran frecuencia la tergiversación oportunista del marxismo, su falseamiento en un sentido aceptable para la burguesía. En efecto, la doctrina de la lucha de clases no fue creada por Marx, sino por la burguesía, antes de Marx, y es, en términos generales, aceptable para la burguesía. Quien reconoce solamente la lucha de clases no es aún marxista, puede mantenerse todavía dentro del marco del pensamiento burgués y de la política burguesa. Circunscribir el marxismo a la doctrina de la lucha de clases es limitar el marxismo, bastardearlo, reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar. Marxista solo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. En esto es en lo que estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño o un gran burgués adocenado. En esta piedra de toque es en la que hay que contrastar la comprensión y el reconocimiento real del marxismo. Y no tiene nada de sorprendente que cuando la historia de Europa ha colocado prácticamente a la clase obrera ante esta cuestión, no solo todos los oportunistas y reformistas, sino también todos los kauskianos, gentes que vacilan entre el reformismo y el marxismo, hayan resultado ser miserables filisteos y demócratas pequeños burgueses que niegan la dictadura del proletariado. El folleto de Kautsky, La dictadura del proletariado, publicado en agosto de 1918, es decir, mucho después de aparecer la primera edición del presente libro, es un modelo de tergiversación filistea del marxismo, del que de hecho se reniega ignominiosamente, aunque se le acate hipócritamente de palabra. Véase mi folleto La revolución proletaria y el renegado Kautsky. Petrogrado y Moscú, 1918. El oportunismo de nuestros días, personificado por su principal representante, el ex marxista Karl Kautsky, cae de lleno dentro de la característica de la posición burguesa que traza Marx y que hemos citado, pues este oportunismo circunscribe el terreno del reconocimiento de la lucha de clases al terreno
de las relaciones burguesas. Y dentro de este terreno, dentro de este marco, ningún liberal culto se negaría a reconocer, en principio, la lucha de clases. El oportunismo no extiende el reconocimiento de la lucha de clases precisamente a lo más fundamental, al período de transición del capitalismo al comunismo, al período de derrocamiento de la burguesía y de completa destrucción de ésta. En realidad, este período es inevitablemente un período de lucha de clases, de un encarnizamiento sin precedentes, en que ésta reviste formas agudas nunca vistas, y por consiguiente el estado de este período debe ser inevitablemente un estado democrático de una manera nueva para los proletarios y los desposeídos en general, y dictatorial de una manera nueva contra la burguesía. Además, la esencia de la teoría de Marx sobre el Estado solo la ha asimilado quien haya comprendido que la dictadura de una clase es necesaria, no solo para toda sociedad de clases en general, no solo para el proletariado, después de derrocar a la burguesía, sino también para todo el periodo histórico que separa al capitalismo de la sociedad sin clases, del comunismo. Las formas de los estados burgueses son extraordinariamente diversas, pero su esencia es la misma. Todos esos estados son, bajo una forma u otra, pero en último resultado necesariamente una dictadura de la burguesía. La transición del capitalismo al comunismo no puede, naturalmente, por menos de proporcionar una gran abundancia y diversidad de formas políticas, pero la esencia de todas ellas será necesariamente una, la dictadura del proletariado.